Pastor David Kelly, bienvenido. Gracias por la bienvenida. Pastor, hoy vamos a hablar un poquito sobre esto de entre creencias, una cosa y otra. Todos conocemos el Padre Nuestro, pero ¿de dónde sale el Ave María y el credo y estas cosas que hablan en otras religiones? El Padre Nuestro es una oración que Jesús nos enseñó. En efecto, sus discípulos le preguntaron, dinos cómo orar, enséñanos a orar, y muy atinadamente Jesús, que estaba organizando un pelotón de asalto como era sus discípulos, se les llamó apóstol, porque acuérdense que los apóstoles eran utilizados en los tiempos de antes para llevar un mensaje que no era de ellos sino del rey. En este caso, estos apóstoles iban a llevar un mensaje del reino de los cielos. Y quiero empezar por ahí diciéndote que Jesús lo primero que esboza o dice, el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. O sea que él vino a acercar la misericordia de Dios a los hombres. Y por tal razón escoge a 12 hombres y él siempre se retiraba a orar y los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Y él les relató sobre esta forma, este parámetro que todos conocemos del Padre Nuestro que estás en los cielos. Ya concerniente al credo, claro, hay una forma de que usted declara un creo. En cree usted cree. Nosotros creemos en Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en que Jesús fue dado a través de la misericordia del eterno Dios a través de una mujer. Y bueno, creemos en el creo, en el Padre que determinó crear a través de su poder y su palabra, en la redención que es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la cruz, que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos recibir sanidad y perdón, y a través del Espíritu Santo que es enviado como el consolador de la iglesia. ¿Y el Ave María dónde lo deja? Bueno, el Ave María no sé en qué trayectoria después de la era de Jesús hasta nuestro tiempo se inserta, pero lo que es cierto que si hablamos de María muy respetuosamente, quiero hablar de mi hermana María, de la madre terrenal de Jesús, separando la parte de la deidad y el accionar por la cual se utilizó el vientre de esta señorita en su momento. Específicamente, eso fue prometido en el huerto del Edén cuando el hombre pecó. Y voy a citarte la palabra para poder determinar que era una promesa del Padre para con el hombre por misericordia, ya que el hombre peca con sus 5 sentidos claritos. El Señor le dice, de todo árbol puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día de que él coma ciertamente morirás. Y el hombre con sus 5 sentidos pecó, o sea, fue en desobediencia, fue desobediente al Padre. Esto nos llevó a que el Señor diera una palabra de salvación. Y aquí está en el capítulo 3, versículo 15 de las Sagradas Escrituras, o sea, de Génesis. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que el Señor estaba prometiendo que iba a venir una deidad a través de la naturaleza del hombre, por medio del hombre, que iba a tomar, en este caso a la culebra, que la entendemos como Satanás, y le iba a pegar en la cabeza. O sea, ¿cuándo se dio esto? Esto se dio 4,000 años antes de que viniera Jesús. Eso significa que habían venido muchas mujeres y muchas generaciones, hasta que llegó el momento en que ya se tenía que cumplir esta palabra dada al hombre. Y obviamente el Señor no iba a enviar a su Hijo Jesucristo a través de una yegua, a través de una foca, o a través de una ballena, o a través de una vaca. Usted se puede imaginar que el Señor hubiera mandado a Jesucristo a través de una vaca, entonces estuviéramos cargando unas vacas. O si lo hubiera mandado a través de una ballena, hubiéramos tenido el físico de una ballena. El Señor tenía que mandar a su Hijo a través de la forma de la naturaleza del hombre. Entonces, Él venía siendo la deidad,
porque la Biblia me dice en Juan, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo es Dios. Ahí no nos habla específicamente de la mujer, nos está hablando del Hijo de Dios, que iba a venir a la tierra. Entonces, cuando eso se da, ese momento en que se iba a cumplir esta promesa dada a través de toda la trayectoria del Antiguo Testamento, se cumplía con el advenimiento de Jesucristo, se da aquí en Lucas. Yo quiero leer Lucas para que podamos estar bien claros en este momento especial en que el ángel Gabriel se le aparece a una doncella, se le aparece a una mujer muy especial llamada María. Y quiero que quede claro, María estaba desposada, o sea que ya estaba comprometida con un hombre que se llamaba José. En aquellos días, cuando una mujer se comprometía, ellos lo juntaban y ellos estaban juntos, pero no cohabitaban. Ellos convivían por un tiempo específico para entonces consumar el matrimonio. Ellos estaban en ese periodo de acuerdo a esa cultura. O sea que ella todavía no había tenido ninguna clase de relación ni se había llegado a ningún hombre. El ángel Gabriel se le aparece a esta doncella llamada María. Y fíjate lo que habla con ella. Yo quiero que busquemos y busquen ustedes en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 2 de Lucas. Ahí la Biblia nos empieza a relatar de una manera muy puntual referente a este momento tan especial que se encuentra María. Y voy a leer. Dice, aconteció que en aquellos días, específicamente en el nacimiento de Jesús, empezó a determinarse un momento con el ejercicio de este cumplimiento de la palabra. Y dice así, se le aparece el ángel a mi hermana María y empieza a hablar con ella y le dice estas palabras. Bienaventurada eres, mujer, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el momento en que Dios ha mirado o te ha mirado a ti para que se cumpla la palabra hecha por el profeta Isaías. Dice la Biblia, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, escuche esta palabra, a una virgen desposada, o sea que aún no había tenido una relación marital con ningún hombre, pero estaba comprometida con un hombre llamado José. Dice, comprometida con un hombre llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era, no es, era, o sea que fue un tiempo pasado. Ella quedó en un tiempo pasado, era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El versículo 29 me dice, mas ella cuando vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. ¿Quién era que iba a ser el grande? No María. Era el que iba a estar en el vientre de ella, que se llama Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién es el importante? ¿Quién es el Hijo del Altísimo? Jesús. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. O sea, ¿quién era el que se resaltaba con la toma de este vaso? María solamente fue un vaso donde el Señor utilizó para que se generara allí la vida, o sea, la vida de nuestro Señor como hombre. No era María, era Él el importante. Por eso que la salutación para su momento era
para María en su momento, porque ninguna otra mujer ha podido concebir sin una fuerza de hombre. Eso significa que lo que pasó con María fue el gran misterio, el gran poder, uno de los grandes milagros habidos y jamás se puede pronunciar otro milagro como este. Que una mujer quede embarazada sin una acción de hombre. Eso significa que fue uno de los milagros más grandes de todos los tiempos. Lo que pasó con María en ese momento, que el Padre Celestial y el Espíritu Santo vinieron a ella y Jesús, entonces, estando en la gloria del Padre, se convierte en un espermatozoide y va al óvulo de María y la fecunda. No era María, era lo que se convirtió en esa naturaleza del hombre que era Jesús. Por ende, la gloria es para Jesús. Ya veo entonces dónde sale esto y que María llena de gracia, el De Señor ahí, esté contigo, bendita sea todas las mujeres de tu bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Era ahí, pero eso se lo dijo el ángel, pero era, no es, no eres. O sea, eso nada más pasó, fue parte de la... Fue un vaso. ¿Qué tal si el Señor hubiera cogido a una yegua o a un toro o a una vaca? Estuviéramos cargando el toro o la vaca. Entonces, por eso que están buscando, ¿y cómo es? Que como el eslabón perdido, que es el mono y eso. Es correcto, se van a quedar buscándolo. Porque ya el hombre tiene 6.000 años de su era y todavía no le ha salido un cacho. Ni si le ha bajado la oreja. Sigue siendo hombre. No ha mutado. Entonces, ¿cómo es que hemos tenido un proceso? Están buscando el eslabón perdido. ¿Se lo van a seguir buscando? No puede haber. No, de dos pollos no puede salir un pavo. Entonces, pero a estos que vienen y comienzan con las bolitas esas, ¿eso qué? ¿Qué bolitas? Las bolitas estas, como el rosario y esa cuestión. Bueno, es que no entiendo, son principios. Imagínate que nosotros nos vayamos a la serranía de Panamá, donde están los bocotas, o donde están los noveos, los bugleos, donde están nuestros aborígenes de la serranía, los primeros moradores de esta tierra, donde ellos decían que la luna y el sol eran sus dios, donde ellos decían que el árbol era su dios, y ellos tienen un árbol que ellos dicen que es su dios, que es la madre tierra. Entonces nosotros, ¿cómo le podemos predicar a ellos y decirle, hey, no es en la tierra tu Dios y no es el sol? Si toda la vida, de generación en generación, a la generación que viene, ellos dicen es el sol. Si a mí me dicen toda la vida que el mar es mi Dios, yo lo voy a creer y se lo voy a enseñar a mi hijo y mi hijo se lo va a enseñar al hijo. Hasta que venga un momento en que alguien me pueda abrir la palabra y creer en ella y decir, no es el mar. No es el mono, es que Dios lo generó en el huerto del Edén y tiene mucho más lógica entender de que fuimos creados por un ser poderoso a que yo me hice por la naturaleza. ¿Y de dónde salió ese cigoto? ¿Y de dónde salió ese germen de vida? Sería más fácil explicarle que es el sol o la luna, no son Dios o dioses, sino que son astros. Sí, pero en su momento, imagínese usted enseñarle a alguien que toda la vida ha entendido y ha comprendido y han hecho culto al sol y a la luna o al viento, porque muchas veces en algunas áreas de los cheyennes y de los otros indios americanos también adoraban al viento, adoraban la brisa, adoraban la nieve. Y muchas otras adoraciones que tenían ellos, al oso, y tenían al dios lobo, y en fin, eran politeístas. ¿Cómo podemos sacar a esa gente de su hábitat si se les inculcó toda la vida de que fue así? Si alguien me dice que a través de las bolitas yo voy a orar y voy a recibir eso me lo van a enseñar y yo lo voy a creer. O los chinos que creen como en el dragón. En el dragón, y otros creen en una persona que está obesa. El Buda. Buda, correcto. ¿Cómo es eso que tú siendo ateo vas a tener tu propia Biblia? Si tú eres ateo, ya de por sí no debes de tener Biblia. No, definitivamente que el ateo va a leer la Biblia como un libro más. No lo va a leer para una intención espiritual o para un estilo de vida. Él la va a leer para tener una información como si leyera un libro de historia más. Y sobre eso es correcto. Entonces va a buscarle la quinta pata siempre para decir, esto aquí está errado. Como por incongruencia. Sí, incongruencia, como por decirte específicamente un ejemplo. Nosotros, los cristianos, hay una celebración por ritual, ¿no? Por decirte,
una celebración de la Semana Santa. Tenemos un viernes que se le determina como el Viernes Santo, ¿sí? Un viernes donde crucificaron a Jesús. Y eso ha venido a través de todos los tiempos y se ha entendido, y algunos lo entienden, algunas corrientes, algunos, por decirte, algunos dogmas entienden que, bueno, que la tradición es el sábado, el viernes. Y si la tradición que Jesús lo colgaron el viernes, viene un ateo o alguien que lee la Biblia y dice, bueno, si lo colgaron el viernes, dice la Biblia, que por decirte, en 3 días iba a resucitar. Y si lo cuelgan el viernes, ¿cuándo se resucita? El lunes. Es correcto, ¿y por qué lo resucitas el domingo? Entonces, la tradición me genera una contraviniencia, o sea, una animadversión, una situación que choca con la palabra. Y no se nos determina que específicamente que fue un viernes, dice que a Jesús lo colgaron un día antes de cumplirse el Sabbat. O sea, entendiendo esto, es unos días referente al calendario judío. Y si es referente al calendario judío, no choca o riñe con el calendario gregoriano y con el calendario hindú o con el calendario chino, porque cada uno tiene sus calendarios y se han hecho muchos ajustes a los calendarios. Entonces, si determinamos a nuestro calendario, no fue con nuestro calendario que mataron a Jesús, fue con el calendario de los judíos. Y si vamos a los judíos, entonces el día que mataron a Jesús, Él resucita. Al tercer día resucita cumplido. Y para nosotros ese fue el primer día de la semana, para ellos, pero para nuestros tiempos. Entonces tenemos que hacer un recorrido en la historia para entonces enfocarnos conforme se enfoca en la palabra y no conforme se enfoca en nuestros días regulares. Por eso que se determina que sí, el Señor lo colgaron, pero Él demoró 3 días. 3 días en el Seol o 3 días en el lugar donde él bajó a determinar y a predicar que ya había llegado su tiempo. Y al tercer día resucitó. ¿Y cómo se nos cuenta esto? Esto se nos dice que él iba a estar igual como estuvo Jonás en el vientre de una ballena. Que muchos también de los ateos dicen que eso era una fábula, pero eso es palabra del Señor y se cree conforme Él lo ha escrito. ¿Y cuántos días estuvo Jonás en la ballena? Estuvo 3 días y 3 noches. Y cuando se habla de 3 días y 3 noches, ¿cuánto tiempo tiene el día y cuánto tiempo tiene la noche? El día tiene 12 horas y la noche obviamente tiene las mismas 12 horas. Al cumplir ese ciclo, se cumple un día calendario. O sea, un día calendario debe ser 24 horas. 24 horas, entonces si era dicho que son 24 horas, ¿cuántos días iba a demorar Jesús en el centro, en el lugar donde iba a descender, en el Seol donde estaban todas las almas? Iba a estar 72 horas. No podía venir antes ni podía ir después. Dios no llega tarde ni llega temprano. Llega exactamente en el tiempo perfecto de Él. Así que nosotros no podemos modular la forma de actuar de Dios, porque estamos contraviniendo una forma muy soberana de Dios. Por esa razón, cuando se nos hablan de los días tradicionales, yo tengo entonces que echarlo a un ladito y irme a lo que dice las Sagradas Escrituras. Por esa razón, hay que hilar muy delgado, porque ciertamente hay ciertas interpretaciones que nos llevan a tener unas ciertas estos choques que no debiese ser por las tradiciones. Entonces, según lo de esto de resucitó al tercer día, es en el calendario hebreo, el judío. Eso es correcto. Entonces, nosotros como latinos creyentes, evangélicos, cristianos, no aplicaría eso a los 3 días. Bueno, o sea, según palabras sí, pero no. Sí, lo que pasa es que en el gregoriano nosotros lo estamos crucificando más allá. Tenemos que venirnos al tiempo que ellos movían su ciclo de la semana, porque era movido el ciclo judío de la semana. Al cabo, entonces, el evangélico, el cristiano, no está cumpliendo con la celebración según calendario como vivimos. Bueno, el hecho es que lo que estamos celebrando
y deben de entenderse así, es una tradición. Entonces debemos remitirnos A los al hechos punibles del tiempo, claro, el tiempo. específicamente, pero entonces eso se enseña y tenemos que enseñarlo, porque si no lo aclaramos, entonces viene a traer confusión y la palabra no se da para confusión. Ahí es donde entra esta persona X Que que puede comienza el traerla choque. específicamente a determinar que eso no es correcto. Entonces, cuando se habla, la Sagrada Escritura es correcta, es exacta. Dice, y va a estar 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches son 72 horas. Hombre, súmale de cuando resucitó para atrás. Entonces podríamos, nosotros conociendo ya esto, podríamos comenzar nuestra Semana Santa con una crucifixión desde el jueves. No vamos a determinar el hacer un vía crucis. Dios, el Señor no nos mandó a que nosotros nos acordáramos de su muerte específicamente. Lo único que Él determinó específicamente para acordarnos de su muerte y su resurrección fue compartir su sangre, que era el vino, y el pan en una cena. Se declaraba la vida y la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, allí, con este asunto de hacer un accionar de, por decirte, una tradición y traerlo, yo tengo que hacer tradición. No, el Señor nos mandó, nos envió, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él, en Jesús crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Él no me mandó a hacer vía crucis, Él me mandó a creer en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él murió ahí. ¿Tú crees que Jesús no tenía el poder cuando lo llevaron en el Gólgota de declarar sus ángeles y venir y desbaratar la tierra? Él la tenía. Pero ¿cuál fue el accionar de Jesús en el Gólgota? ¿Cuál fue su misericordia en el Gólgota? Cuando Él estuvo colgado en el Gólgota, Él dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dice que le metieron una última daga y echó hasta la gota de agua. Y pagó. Él dijo esta palabra, consumado es. Lo importante de este momento fue la muerte y el pago en sangre por el pecado de todo el globo terráqueo. Esto es lo que tenemos que apuntar, no a una tradición. Es que Jesús nos entregó y pagó en la cruz del Calvario por tus pecados, mis pecados y el pecado del mundo, para todo aquel que cree y recibe a Jesús en su corazón.